tenemos un Dios de milagros. Dios sigue actuando en milagros, en señales maravillosas hasta el día de hoy. Dios no ha cambiado. Pero algo que quiero hablarles en esta mañana y que ruego a Dios que Él nos hable a través de su palabra, es lo que ven en pantalla, el título del mensaje. No se van a olvidar porque la imagen va a estar todo el rato allí. 2 veces suyos. 2 veces suyos se llama el mensaje de esta mañana. ¿Les parece si oramos un rato? Ahí donde están sentaditos nada más. Vamos a orar, que Dios nos dirija en esta hora. Padre, una vez más te damos muchísimas gracias por habernos traído. Gracias por habernos salvado, por habernos dado la vida. Gracias porque nos das la oportunidad, el privilegio esta mañana de poder escuchar tu palabra nuevamente. Gracias por permitirme ver a mis hermanos nuevamente, a aquellos que ya nos conocemos, y gracias también por permitirme ver a rostros nuevos, hermanos, amigos que nos visitan, jóvenes, niños, que están aquí en este lugar donde tú quieres que estén. Dejo este tiempo delante de ti y te pido, papá, que tu Espíritu Santo sea hablando a cada uno en esta mañana. Dejamos delante de ti este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Todos los cristianos sabemos que pertenecemos a Dios, ¿cierto? ¿Saben que pertenecen a Dios? Sabemos. Pero no solamente los cristianos pertenecemos a Dios, los seres humanos en general pertenecen a Dios, pero las personas allá afuera no lo saben o no lo quieren reconocer, de que pertenecemos a Dios. Inclusive hay una frase que se hizo famosa en algún momento y hasta el día de hoy recorre el internet, las redes sociales, y es la frase: pertenezco a Jesús o pertenezco a Dios. Un futbolista brasileño llamado Ricardo, más conocido como Kaká, fue el que hizo famosa esta frase en su momento. Y como les repito, hasta el día de hoy, cuando tú buscas la frase pertenezco a Jesús, sale la imagen de este futbolista señalando al cielo y reconociendo siempre esta verdad de que pertenecemos a nuestro Señor Jesucristo, pertenecemos a nuestro Dios. Él puso esta frase en inglés en su camiseta, pertenezco a Jesús en inglés, y justo la mostró después de hacer un gol, y fue muy relevante porque este joven futbolista cristiano se ganó el Balón de Oro en su momento, un gran futbolista, un gran deportista. Entonces la imagen recorrió el mundo entero y hasta el día de hoy tiene un impacto el hecho de que alguien declare su fe y su pertenencia a Dios de una manera tan pública, mundialmente hablando. Luego él puso la frase no solamente en su camiseta, sino que aún en sus chimpunes o en sus guayos, como se dice en Colombia, o no sé cómo se dice en otros países, en sus zapatos deportivos con coquitos, en sus chimpunes como lo conocemos por aquí. También puso ahí el sello: pertenezco a Jesús. Les pregunto, ¿tenemos esta claridad de nuestra pertenencia a Jesús o de nuestra pertenencia a Dios cuando hablamos de esto? ¿Realmente estamos claros por qué decimos que pertenecemos a Dios? No importa si no tenemos esta claridad, sería muy bueno que tengamos esta claridad. Hoy justamente en el título que ven ahí en pantalla vamos a desarrollar este tema. Pertenecemos al Señor, somos suyos y somos doblemente suyos. Veamos el primer punto: ¿por qué somos de Dios? ¿Por qué somos de Él? Y primero, los que están anotando, somos suyos porque Él nos creó. Le pertenecemos a Dios primero porque Él nos creó. Los que tienen sus Biblias, todos tienen Salmos capítulo 100 o número 100, versículo 3. Salmo 100, 3.
¿Lo tienen? Dice así este versículo: reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. El mundo no reconoce que pertenecemos a Dios, no reconoce que Dios nos ha creado. Nosotros debemos reconocerlo. Todos los que estamos aquí, independientemente si somos cristianos o no somos cristianos, si somos evangélicos o no, debemos reconocer que Dios nos hizo. Es la invitación que nos da el rey David, o el salmista en esta parte nos dice: reconozcan que el Señor es Dios. Y este Dios nos hizo. No te hiciste solo, no te hiciste sola. No eres un producto de la casualidad. El mundo, la sociedad, guiada por muchos de sus sabios que están alejados de Dios, dicen: no, nosotros no nacemos de Dios, no hemos sido creados, sino que somos producto de la evolución, somos producto de la casualidad, de millones de años, desde una larva hasta después un mono, y después no sabemos cómo, pero la respuesta es esta: millones de años, en muchos procesos evolutivos. De repente, en algún momento o casualidad, un mono dejó de ser mono para convertirse en un hombre. No dan explicación de por qué paró la evolución y por qué ahora ya no pasa eso. ¿Por qué no compras un mono y de repente un día amanece un hombre en la jaula del mono? No dan explicación de esto, pero esa es la teoría que prima en el mundo. Las escuelas, los colegios, las universidades inclusive se sigue hablando de eso como si fuera una verdad, no solamente como una teoría. Se dice que somos producto de una evolución. Pero el versículo que acabamos de leer dice que Dios nos hizo. Él nos creó, no nos hemos creado nosotros mismos, no somos producto de una casualidad. Porque si fuéramos producto de una casualidad, de un accidente, nuestra vida no tendría sentido. Pero como no somos producto de la casualidad, sino que Dios pensó en nosotros, Dios nos diseñó con un diseño perfecto, de manera física por fuera en lo visible, pero de manera invisible en cada una de nuestras células, cada parte de nuestro cuerpo, en nuestros músculos, huesos. El cerebro es más complejo que el universo. Es un Dios que nos ha diseñado perfectamente. Entonces, cuando nosotros aceptamos esto, decimos: realmente yo le pertenezco a Dios porque Él me creó, Él pensó en mí. Yo quiero decirte en esta mañana, a todos los que están aquí, no eres producto de la casualidad, no eres un accidente, eres un diseño perfecto de nuestro Creador. Dios te creó, y por el hecho que Él te ha creado, te ha diseñado, le perteneces a Él. Eres de Él, no te perteneces a ti mismo. Muchas personas, y me gusta mucho dar este ejemplo, los jóvenes no entienden mucho, pero los que no somos tan jóvenes saben, cuando hago este ejemplo, de que la vida no nos pertenece. Hay canciones por allá afuera rondando y dicen que nuestra vida nos pertenece, ¿no? Esa canción que dice: déjame vivir mi vida, yo no soy malo con nadie, dicen, ¿no? El corito ese que se canta en las iglesias, ¿no? Los que se ríen saben que no es un coro. Algo así dice: déjame vivir mi vida, yo no soy malo con nadie. El corito, lo saben, ¿no? Es mentira ese corito, no es coro. Y es mentira porque la vida del ser humano no le pertenece al ser humano. La vida del ser humano le pertenece a Dios porque Dios nos creó. Entonces, número uno, somos suyos porque Él nos creó. Les pregunto, ¿por qué somos suyos en primer lugar? Porque
porque Él nos creó. Él te creó. Luego revisan en casa, pero el rey David reconoce en el Salmo 139, no lo busquen, luego en casa lo revisan, nos dice que Dios formó nuestras entrañas, que Él nos creó en el vientre de nuestra madre, y nos dice también que no fuimos desconocidos para Dios mientras estuvimos allí. Normalmente cuando un bebé está en el vientre, a mi hermana cuando me tocó saludarla que está embarazada, aproveché para saludar al bebé que está en su vientre. De hola, le dije, que Dios te bendiga. Me gusta mucho hacer eso porque es un ser humano que está formándose, desconocido todavía para los que están afuera, y máximo podemos ver por allí algunas sombras cuando uno hace una radiografía en este tiempo y cada vez avanzan más, se ve un poco, ¿no? El rostro inclusive, se escucha el latir de su corazón. Pero el rey David dice que no fue encubierto o desconocido nuestro cuerpo cuando estábamos en el vientre. Antes no existían las radiografías, pero sin embargo Dios te conocía. Dios te conocía aun cuando tú estabas en el vientre. Aun cuando los que son mayores, y no había tampoco antes radiografías, no nacían simplemente, ¿no? Nada que va a ser varoncito y vamos ya a ponerle su nombre antes de tiempo, porque no sabían, era una sorpresa cuando nacía. Entonces no había esa conciencia tampoco de hablar al bebé y de tener una relación con el bebé antes de que nazca. Pero quiero decirles algo, Dios empezó a tener una relación contigo antes de que nazcas. Porque Dios ya sabía que tú entendías, Él ya te dotó de inteligencia, sabiduría, sentimientos, emociones, aún cuando estás en el vientre. En la carrera que me tocó estudiar, hay algo que llamamos, es como una historia clínica, se llama anamnesis. ¿Cómo se llama? Algo por ahí. Sí, creo que lo dijeron, anamnesis. ¿Qué es esa anamnesis? Es la historia clínica emocional, historia clínica emocional del bebé, desde antes del nacimiento hasta la etapa en la cual se encuentra. No necesariamente del bebé, del paciente, del cliente o la persona que se atiende en psicología, es necesario que pase su anamnesis. Y en la anamnesis se le pregunta a los papás, por ejemplo, ¿tu hijo fue planificado? ¿Tu hijo, tu hija fue deseado, deseada? A la mamá se le pregunta, ¿cómo te sentiste cuando llevaste el embarazo? ¿Tuviste alegría? ¿Tuviste tristeza? ¿Llanto? ¿Cómo estabas mientras tu bebé estaba en el vientre? Se le pregunta si nació a los 9 meses, si nació a los 8, si nació a los 3 meses, no, a los 3 no. Si fue prematuro, si nació a tiempo exacto, todo eso se le pregunta. Si tuvo alguna complicación en el parto, o si su mamá, la mamá del bebé o la persona que estás conversando tuvo alguna complicación mientras el bebé estaba en el vientre, alguna amenaza de aborto. ¿Por qué es importante la anamnesis? Porque nos hace hallar conciencia de que en lo oculto, en lo desconocido, el bebé ya está sintiendo todo. Y la Biblia nos da la respuesta así: Dios nos creó en el vientre de nuestra madre. No fue oculto o desconocido tu cuerpo cuando estaba tan pequeñito ahí en el vientre de mamá. No fue desconocido de Dios, Dios te conocía. Y sabes, hay otra respuesta ahí en el Salmo 139, dice que nosotros también conocimos a Dios en el vientre. Dice, mi embrión vieron sus ojos. Habla de una cercanía. Tú no miras a los ojos a alguien desconocido. Normalmente cuando estás por la calle, tú no estás así mirando a los ojos a alguien, ¿no? Como que, y la persona está ahí, de repente te mueves y miras sus ojos. Normalmente no hacemos contacto visual con alguien desconocido. Es como una falta de respeto, ¿cierto? Mirar a alguien a los ojos y quedarte fijo mirando a los ojos
y no sé, hasta reparar su rostro y hasta sonreírle de repente. No se hace, pero dice David que nuestro embrión, nosotros mismos, cuando estábamos en el vientre siendo tan pequeñitos, miramos a los ojos de Dios, lo conocimos, tuvimos cercanía con Él. O sea, Dios nos creó en el vientre de nuestra madre y nosotros reconocimos que fuimos creados por Él y entablamos un contacto, una relación con Él en el vientre. Que claro, esa relación con Dios desde el vientre de nuestra madre tiene que ser reforzada. Los padres que están aquí, los jóvenes, cuando algún día tengan un embarazo, desarrollen la relación de Dios con el bebé y viceversa, del bebé con Dios desde el vientre. Háblale de Dios, ora por el bebé, bendice, agradece, dale palabras de afirmación, de amor, como hermoso, hermosa, si es que ya sabes el sexo del bebé. Te amo, eres valorado, eres aceptado, te esperamos ya, queremos conocerte aquí. Pero mientras tanto, Dios está ahí contigo. En esa profundidad desconocida Dios está. Hemos sido conocidos por Dios y hemos conocido a Dios desde el vientre. Y repito, después tenemos que reforzar ese conocimiento ya cuando somos pequeños y en el crecimiento, hasta que tomemos una decisión personal de decir: yo quiero conocer más de Dios, quiero seguir conociendo a Dios y no apartarme de Él nunca. Qué interesante esto, ¿no? Cierro esta parte. Somos de Dios, somos primero suyos porque Él nos creó, Él nos hizo, Él nos diseñó y Dios no se equivocó contigo. Alguno de ustedes o alguno de nosotros podría decir: pero ¿por qué no nací en Estados Unidos? ¿Por qué no nací ahí en California con Michelle? ¿Por qué no tuve un país más desarrollado? ¿Por qué no nací en Europa? ¿O por qué no nací en Lima, en la capital, aunque sea, ¿no? ¿Por qué tuve que nacer en Cajabamba? Dios no se equivocó contigo. Dios te diseñó, Dios pensó en ti. Y aun cuando tus papás quizás se hayan equivocado, cuando las personas se equivocan, Dios no se equivoca. Dios de los despropósitos saca propósitos. Por ejemplo, de una violación, Dios no planea nunca, no es plan de Dios las violaciones, la violencia en general no es un plan de Dios, pero en medio de ese despropósito que Satanás quiere utilizarlo para destruir, por ejemplo, a la persona, a la jovencita ultrajada, violada, Dios saca algo hermoso de eso feo, horrible que quiere destruir. Una vida, por ejemplo. Hay historias innumerables de personas que llegaron por un tema de violencia sexual a la vida, pero en vez de matar al bebé decidieron tenerlo, y ese niño está lleno de propósito y han llegado a ser, por ejemplo, grandes futbolistas, presidentes algunos, grandes personas dentro de la sociedad, porque la vida de por sí es un regalo de Dios. Dios creó la vida. Satanás no crea nada. Dios creó la vida. Somos suyos porque Él nos creó. Como un paréntesis a este primer punto, hemos terminado el primer punto. Ahí en el Salmo 100, por favor, vamos a leer un poquito el versículo 1 y 2, partiendo de esta verdad. Somos suyos porque Él nos creó. Vamos como el caracol, creo que camina para atrás, ¿no? ¿Cómo es? El cangrejo, perdón, yo estoy cruzado como mi apellido. El cangrejo camina para atrás, vamos nosotros retrocediendo un poquito. Versículo 1 dice: cantemos o cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. En castellano sería canten. Canten alegres a Dios. ¿Cómo debemos cantar a Dios? Alegres. A mí no me gusta mucho ver personas que cantan con la cara triste.
Porque si estamos cantando tenemos que estar alegres. Tampoco me gusta ver mucho a personas que cantan con la cara seria, porque no transmiten la alegría de una canción, ¿no? Y la Biblia dice como mandato: canten alegres a Dios. Pero ¿a quién le dice que canten alegres? A habitantes de toda la tierra. Yo les pregunto, ¿toda la tierra canta, alaba a Dios? ¿Por qué unos sí y otros no? ¿Quién le canta a Dios? Y mejor aún, ¿quién le canta a Dios con alegría? Aquel que reconoce que Dios es suyo, perdón, que le pertenece a Dios. Aquel que reconoce que Dios es su creador, pero también reconoce que Dios es su padre, es su proveedor, su amigo, su sustentador, su consejo, su protector, su consejero. Cuando sabe quién es Dios realmente, le alaba a Dios con todo, ¿no? Y le canta y se goza en medio de la alabanza diciendo: Dios, por ejemplo, tú eres bueno, ¿no? Y le canta con alegría porque lo conoce. Pero una persona que no conoce a Dios y por ende no le reconoce como su creador, no le canta. No le haya sentido cantar a alguien que, por ejemplo, un ateo no le va a cantar a Dios porque no cree que Dios existe. ¿Me doy a entender? Solo le cantamos a Dios si es que le conocemos, si es que reconocemos que somos de Él. Entonces es buen momento para analizar nuestro corazón, si es que cuando venimos aquí realmente venimos dispuestos a cantar a Dios, o solo venimos a estar así viendo, ¿no? Todos están cantando y tú estás. Dios dice: canta alegre, cántame, alábame, reconoce. Y canta alegre. Y cuando dice canten alegres de Dios, habitantes de toda la tierra, si es que hay muchas personas allá afuera que todavía no le están cantando alegres a Dios, es porque no estamos haciendo bien nuestro trabajo. Para que otros le canten como nosotros le cantamos, necesitamos hablarles de Dios. Y necesitamos decirles, por ejemplo: Dios te ha creado, Él te ha hecho en el vientre de tu madre. Pero ¿cómo me va a hacer si yo vengo producto, no sé, a mí nadie me planeó, yo vine y mi mamá estuvo triste cuando se enteró que yo nací o que estaba embarazada de mí? A propósito, levanten su mano, ¿cuántos realmente han sido planificados cuando su mamá quedó embarazada? Levanten su mano. Muy poco, ¿cierto? Latinoamérica es así, a casi nadie nos planean, venimos por champazo. Oh, estoy embarazada. No quería todavía. No hay problema. Tu mamá, tu papá no te planeó. Fue una noche de fulgor con tu papá y ya. Pero no te planearon, no pensaron en ti diciendo, tus papás diciendo: vamos a tener un hijo, así es que, Señor, dejamos delante de ti este tiempo y a darle con todo, Padre. No hacen eso normalmente las parejas, deben hacerlas. No quiero avergonzar a mi esposa, pero muchas veces en nuestra intimidad hemos orado delante de Dios. Y al tener a nuestros hijos, aún no tenemos hijos, le va a decir: Señor, dame fuerzas como del búfalo, Padre. Es mi esposa. Mi matrimonio está bendecido por Dios. Paréntesis: la sexualidad, el sexo es santo delante de Dios, es diseño de Dios, no es sucio como el mundo, es santo. A casi nadie nos planearon, pero Dios nos planeó. Dios pensó en nosotros. Casualidad para el mundo, para tus propios padres, tristeza; para Dios, alegría, gozo. Hay una vida en el vientre y Dios empieza a relacionarse con ese bebé y empieza a diseñarlo y sigue todo el proceso de
de diseño de los brazos, las piernas, el corazón, primero para que bombee sangre. Dios le habla a cada célula para que haga su trabajo y empieza a hacernos en el vientre de nuestra madre. Y Dios empieza a relacionarse con el bebé y el bebé con Dios. Dios empieza a mirarle, el bebé empieza a mirar a Dios. Todo un tema. Pero repito, reconocemos eso los que conocemos a Dios. Pero el que no conoce a Dios no reconoce que es de Él, que es suyo, porque piensa que ha sido creado solo o que viene del mono. Y algunos se parecen, ¿no? Algunos más que otros. Ya, por ejemplo, yo tengo las patas chuecas y camino como mono, pero no nací del mono. Yo tengo seguridad que Dios me creó, ya, aunque nos parezcamos a veces a los micos. Entonces, canten alegre a Dios. Para que el mundo le cante a Dios, necesitas hablarle de Él, de las maravillas de Dios. Porque si tú no le hablas, ¿cómo le van a reconocer? ¿Cómo le van a cantar a Dios alegremente los habitantes de todo Cajabamba si es que tú no les hablas de Dios? Así es que a trabajar se ha dicho. Versículo 2, que dice: sirvan al Señor con alegría, sirvan a Jehová con alegría, vengan ante su presencia con regocijo. Yo partí por el versículo 3 porque el versículo 3 dice eso. Solo puede hacerse posible el versículo 1 y 2 si es que reconozco a Dios. ¿Qué significa reconocer? Reconocer. ¿Qué significa? Volver a conocer, muy bien. Pero no es volver a conocer mañana, es reconocer, es conocer constantemente. Reconocer es: yo conozco a Dios desde el vientre, pero después le voy a volver a conocer. Reconocer. Y después voy a seguir reconociéndolo. Es dinámico y constante. Reconocimiento continuo. Nadie puede alabar a Dios con alegría y nadie puede servirle a Dios con alegría si es que no le conoce en una continuidad, de menos a más, constantemente. Hasta que nos muramos vamos a seguir conociendo a Dios, y aún después de muertos vamos a seguir conociendo a Dios. Qué tremendo. Dios es ilimitado. Nuestra mente no alcanza para conocerle completamente aquí en esta tierra. Por eso creó la eternidad, para seguir conociéndole, seguir disfrutando de Él. Pero lo que ya conoces, dalo a conocer. Y por eso dice el versículo 2: sirvan a Dios con alegría. Una de las maneras de servir a Dios con alegría es venir ante Él. No se refiere aquí a venir al culto, a la iglesia. Es ir ante su presencia. Por ejemplo, tener un tiempo a solas con Él. Cada vez que te vas a Él, dice: ven ante su presencia con regocijo. Es como irte corriendo y decir: Señor, aquí estoy, quiero conocerte más. Papá, ¿qué hago en este día? Padre, te vas corriendo: ¿con quién me casaré, Señor? Los jóvenes se ríen. ¿Con quién me casaré? Y el Señor está para hablarte y decirte. Pero ¿cómo debes venir a Él? Con regocijo, con alegría. Y claro, cuando venimos aquí al servicio, es un servicio comunitario. Todos estamos viniendo aquí a recibir más del Señor, a reconocerle más. ¿Cómo debemos venir? Otra vez culto. Otra vez lo mismo. Tenemos que venir como el apellido del pastor Juan. Tenemos que venir alegres. Creo que Dios les ha dado un pastor que se apellida Alegre para recordar siempre que tienen que ser una iglesia de alegría. Tienen que estar alegres y venir alegres con regocijo delante del Señor. A Dios le gusta que le sirvamos con alegría.
Y hay que ponerle mucha atención a esto, porque cuando no le servimos con alegría, trae consecuencias graves. Dios dice: si no me vas a servir con alegría, mejor no me sirvas. Yo quiero que me sirvas con alegría. ¿Por qué pide y demanda servicio con alegría? Porque Él ha dado todo por ti. Porque Él te hizo con alegría, Él te diseñó con alegría. Él no se lamentó, que otro bebé. Recuerdo una tía mía, hija de un tío que se decía ateo. Quedaron embarazados de gemelos, y cuando estaban los gemelos se quedaron un mes o 2 meses en casa. Mi tía es pequeñita, y con los 2 gemelos estaba una panza gigante, no podía ni moverse. Mi tía no podía dormir. Entonces, en uno de los viajes que tuve, llegué a casa, y para que mi tía duerma, consciente de que el bebé entiende, los bebés entienden, les hablaba a los bebés y oraba con ellos en las noches. Cada vez que yo oraba por esos gemelos, mi tía podía dormir tranquila. Al día siguiente, porque pasó eso varios días, mi tío estaba esperándome ya, el tío ateo. Hijo, ¿para qué ores por tu tía?, me decía. Porque la noche anterior descansó mi tía, y por ende descansó él también. Le convenía creer en Dios. Entonces hice eso por muchas noches, hasta que nacieron los gemelos. El día que nacieron fue complicado, fui a orar otra vez. Mi tío estaba desesperado por los gemelos, pero oré, todo se movió. No porque mi oración sea poderosa, es porque Dios es bueno, y Dios estaba exaltando en medio de esa familia. Y nacieron los bebés, nacieron bien. Y a que no saben cómo se llaman los bebés, ambos. Yo recomendé el nombre, uno de los nombres. Se llaman Dios es mi Salvador. Josué. Los dos se llaman Josué. Josué Caleb, creo uno, y el otro Josué Jeptel, algo así. Pero los dos se llaman Dios es mi salvación, significa Josué. Qué tremendo. Pero eso no fue toda la historia. Nacieron los gemelos alegres. Pasa unos días más, mi tía se va a la posta con un malestar que tenía, un cólico, y le dicen: felicidades, tienes un cólico. Otro bebé. 2 gemelos y uno más. Casi trillizos, porque nacieron. Mi tía llegó llorando a su casa desgarradamente. Y mi tío le dice: ¿pero por qué lloras? ¿Qué te han dicho? Estoy embarazada. Llorando. Mi tía había tenido un hijo de 17 años y ya quería el segundo hijo, y le perseguía a mi tío: quiero otro hijo, quiero otro hijo, quiero otro hijo. Y mi tío le dijo: 2 te voy a clavar. Nacieron 2, los gemelos. Literal, eso no es broma, no sé por qué se ríen. 2 te voy a clavar, 2, y nació uno más. 4 hijos tiene ahora. Por ahí veo caras de asustadas de algunas hermanas. 3 seguiditos. Un llanto mi tía, porque a veces el embarazo, les decía, es una mala noticia, dependiendo si no ha habido planificación, y peor aún si no entiendo que debo reconocer a Dios como el diseñador de la vida. Pero cuando lo reconozco, le sirvo con alegría. Dios me hace con alegría, con sentido del humor inclusive. ¿Querías hijos? Dice: 3. Dios es así, Dios es alegre, y por eso demanda alegría también en su servicio. Y hay, para que lean en casa, anoten Deuteronomio 28, 47 y 48. Dice que vino condenación al pueblo de Israel por cuanto no me sirvieron con alegría. Por cuanto no me sirvieron con alegría, entonces yo mandé a otros pueblos que se hagan cargo de ustedes, y les iba a ir muy mal si es que las personas no les servían con alegría. Entonces no es sencillo esto de solamente decir yo soy de Dios. Pero ¿qué pasa decir yo soy de Dios si es que en la vida diaria actúas y vives como si no fueras de Él? Muchos dicen yo soy hijo de Dios, soy hija de Dios. Todo el mundo dice, los que creen
en Dios, a veces solo de mente, dicen yo creo en Dios, yo soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios. Pero ¿por qué mientes? ¿Por qué paras en chismes? ¿Por qué paras peleando? ¿Por qué paras envidiando? ¿Por qué te copias en tus exámenes? ¿No que eres hijo de Dios? ¿Por qué llegas tarde a tu trabajo? ¿Por qué en el mercado cuando vendes tu negocio en vez de 1 kilo das 900 gramos? Y dices, es peso exacto, dices. ¿Por qué? Porque dices ser hijo de Dios, pero actúas como hijos de otro padre. Somos suyos, hay que actuar como tal. Ser suyo implica cantarle con alegría, reconocerle con alegría, servirle con alegría. No es solamente decir soy de Él, demuestra que eres de Dios. Amén. Deuteronomio capítulo 28, versículo 47 y 48. Cuando no servimos a Dios con alegría, vienen consecuencias graves. Y así es que ponte a pensar bien a quién le estás sirviendo. Ponte a pensar bien a quién le estás cantando. Ponte a pensar bien de quién eres. Eres de Dios, le perteneces a Él. Sírvele y cántale con alegría. Punto número 2 y último punto. Somos suyos porque Él nos compró. El primer punto, ¿cuál era? Somos suyos ¿por qué? Porque Él nos creó. Y ahora somos suyos porque Él nos compró. Ya, nos creó y doblemente suyos o 2 veces suyos porque Él nos compró. ¿Por qué Dios tuvo que comprarnos? La pregunta, ¿no? Si somos de Él, ¿por qué? ¿Cómo así que nos compró? Tú no compras lo que es tuyo, ¿cierto? Tú no te vas a tu terreno o a tu propia tienda y le dices a tu esposa o a tu mamá o a tu papá, le dices, véndeme por favor, papá, véndeme ese caramelo. O no te vas a tu propio terreno y tú mismo haces negocio contigo y te dices, véndeme unos 100 metros de tu terreno, y del otro lado te contestan, te vendo a tanto. No, uno no compra lo suyo, ¿cierto? Pero hay un problema en este hecho. Si ciertamente somos de Dios, Dios no nos creó como máquinas. Y en la libertad que nos dio, nosotros elegimos el mal, el pecado, y nos fuimos fuera de Dios. Y cuando nos fuimos fuera de Dios, nos perdimos, apartándonos de nuestro dueño. Es lo que le pasa a las personas allá afuera. Así es que como estábamos lejos de Él, Él tuvo que venir a la tierra y pagar un precio elevadísimo por tu vida, para que tú ya no estés lejos otra vez, sino para que ahora vuelvas a estar cerca, como cuando estuviste cerca con Él en el vientre de tu madre, cara a cara, vista a vista, mirándole a los ojos. Dios te quiere así, siempre, en todo momento, en nuestras vidas. Vayamos a ver 1 Corintios 6:20, ahí sí vayan todos, por favor. 1 Corintios 6:20. ¿Lo tienen? Dice así. A ver, espero un poquito que algunos se encuentren. 1 Corintios 6, capítulo 6, versículo 20. Somos suyos porque Él nos compró. Dice así: porque hemos sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tu cuerpo y tu espíritu le pertenece a Dios. ¿Y por qué tu cuerpo y tu espíritu? Ya no solamente tu cuerpo que Dios te creó, tu ser completo le pertenece a Dios, espíritu, alma y cuerpo. Tus emociones le pertenecen a Dios. Así es que no tomes decisiones como si fueras el dueño de tu vida. Pregúntale a Dios, Él es tu dueño. Eres de Él. Dile: Dios, ¿te agrada lo que voy a hacer? ¿Debo hacer esto, lo otro? ¿Debo tomar esta decisión? Porque eres de Dios, le perteneces. Hemos sido comprados con precio. ¿Cuál es ese precio? Les pregunto, ¿cuál es tu precio? ¿Cuánto vales?
Hagamos un ejercicio. ¿Quién vale más? ¿Un pastor? El hombre más rico del mundo puede ser en este tiempo Elon Musk, uno de los más ricos. Un pastor, el hombre más rico del mundo. Lionel Messi, uno de los mejores futbolistas de la historia. Un borrachito, un alcohólico o un perro. Un perro de raza, un perro de $2 millones. Este perro mástil tibetano, es muy caro ese perro. Entonces ese perro, ya piensen en ese perro, de $2 millones, un borracho que está tirado en la calle, Lionel Messi o un hombre muy rico, un presidente, si tú quieres, y un pastor. ¿Quién vale más? ¿Ah? ¿Qué? No sé. El pastor. Todos valen más. ¿Ah? El perro puede ser, dice, 2 millones. Es carito, ¿no? El borrachito. ¿Vale o no vale? Está tirado en el piso, viene un perro y lo orina. ¿Vale o no vale? Sí, vale. Ya. Todos los seres humanos valen igual, el perro vale menos. Ya. Pero todo el resto de seres humanos, no importa la condición social, el nivel político o económico en el que se encuentre, todos los seres humanos valen lo mismo. Fueron comprados con precio. Escuchen, no solamente los pastores o cristianos. Los cristianos no valen más que los que no son cristianos. Valemos lo mismo, porque fuimos comprados con precio. La diferencia es que nosotros reconocemos y los que están afuera no lo reconocen. Y por eso una persona que no reconoce a Dios, en su estado quizá más deplorable, puede terminar en la calle tirado en el piso y literalmente pasar perros por encima de él y orinarlos. Algunas personas decían, el que vale menos de las personas es el borrachito, pues no está tirado. Y yo les preguntaba, ¿y si fuera tu papá? ¿Y si fuera tu hermano? Cambiaban de cara y decían, no, pues ahí sí sería diferente, ¿no? Pero tú tienes que ver a un humano como si fueras tú mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando ves a alguien en una condición tan complicada, ámalo como a ti mismo. Trátalo como te gustaría ser tratado. Todos los seres humanos valemos lo mismo. ¿Cuánto es nuestro valor? Porque dice aquí que hemos sido comprados con precio. ¿Cuál es nuestro precio? Primera de Pedro 1. Si no lo encuentran, no se preocupen, anótenlo ya, porque voy a avanzar. Primera de Pedro 1, versículo 18 y 19. Ahí dice cuál es nuestro precio. Primera de Pedro 1, 18 y 19 dice: sabiendo que hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual hemos recibido de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Tú no vales millones de dólares o muchos lingotes de oro, no es tu precio. Ya, eso es muy poco para ti. No has sido comprado con oro o plata o riquezas o casas o nada. Tú has sido comprado, yo he sido comprado, hemos sido comprados con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. El precio tuyo es la vida misma de Cristo. Sangre, la sangre de Cristo, la sangre siempre en la Biblia es sinónimo de vida. Sin sangre las personas se mueren. Para que el cuerpo viva, el corazón tiene que estar constantemente bombeando sangre. Y a través de la sangre, vitaminas y diferentes tipos de nutrientes que tu cuerpo necesita para sobrevivir. Si el corazón deja de bombear sangre, nos morimos. Y cuando la Biblia dice que Jesús
dio su vida por nosotros o derramó su sangre por nosotros, en otras palabras, es que derramó su vida por ti. Tú vales la vida de Cristo. No permitas que nadie baje ese valor. No te menosprecies. Tú vales eso, la vida de Cristo. Si Jesús tendría que dar su vida solo por ti, la daría, porque tú vales eso. Ahora, Jesús no solamente pagó este precio por los cristianos, Él pagó este precio de sangre por el mundo entero. De tal manera amó Dios al mundo, y en el mundo no solamente hay personas buenas, no solo hay cristianos. De tal manera amó Dios a la humanidad completa, buenos y malos, siervos y libres, mujer y hombre. El hombre no vale más que la mujer, ni al revés. Todos somos del mismo valor ante los ojos de Dios. No somos iguales, ya cuidado, eso es otra cosa, pero en valor sí, tenemos el mismo valor. Así es que somos ya no solamente suyos porque Él nos ha creado, sino que somos doblemente suyos porque Él también nos ha comprado, y el precio con el cual nos ha comprado es su propia vida. No tienes por qué bajar la cabeza ante alguien que se viste, no sé, de traje, corbata, zapatos brillantes, o alguien que es profesional y tiene un alto cargo. No es más que tú. No tienes por qué bajar la cabeza y sentirte menos, pero tampoco tienes que sentirte o pensar que eres mejor o más que otros. Esto debería mantenerte en humildad, de decir, no, soy igual de mi hermano, de mi vecino, del creyente, del no creyente. Somos seres humanos y debería guardarnos en humildad. No, que yo soy mejor, no, somos diferentes simplemente, pero en valor iguales. Así es que valoremos eso, no te menosprecies, no bajes tu valor. Dios te compró. Y otra vez hay trabajo para nosotros, el mundo no lo sabe. Ve y dile que su vida no le pertenece. Que cuando canten el corito, déjame vivir mi vida, dile, no, no es tu vida. No es tu vida, es la vida de Dios. Y Dios cuando quiere te deja de dar vida, y ¿a dónde está déjame vivir mi vida? No, pero yo no soy malo con nadie, ni importa. No es tu vida. Hermano, dile al que está al lado tuyo, la vida que tienes no te pertenece. La vida que tienes no es tuya. Si es que la vida que tienes no es tuya, tampoco es tuyo tu dinero, ni tu casa. Tu carro no es tu carro. Tu profesión no es tu profesión. Todo lo que tienes no es tuyo, no tenemos nada. Él es el dueño. Nosotros solo somos administradores de todo lo que el Señor nos ha dado. Pero ese es el próximo mensaje que les voy a traer. Administradores y no dueños de todo lo que el Señor nos ha dado. Somos 2 veces suyos. Termino con la siguiente historia para sellar este mensaje. Todos atentos, por favor, y si quieres hasta cerrar tus ojos e imaginar la historia que te voy a contar, entonces hazlo así, pero no te distraigas, por favor. Esta historia se llama 2 veces suyo y dice así: a Pedro le fascinaban los barcos. Su pasatiempo favorito era dibujarlos. Él hacía veleros, lanchas, botes, pangas, cruceros, buques de guerra, yates de todo tipo. Un día decidió que en lugar de solo dibujarlos, iba a hacer un modelo de un velero. Primero pasó varios días estudiando y calculando sus dimensiones. Luego, en el taller de su padre, halló los materiales necesarios. Durante varias semanas cortó, lijó, pintó y armó las piezas. Dedicaba todo su tiempo libre al proyecto. Al fin, 3 meses después de haber comenzado, colocó los mástiles y colgó las velas. Pedro creyó que nunca había visto un velero tan hermoso.
se parecía exactamente a un barco verdadero. A él le pareció que era su obra maestra. Estaba muy satisfecho. Pedro está ahí en la pantalla, miren, todo el rato ha estado ahí. Pedro con su velero que ha fabricado está tan contento y satisfecho porque parece un velero, un barco real, y es su creación, su obra maestra, y Pedro está tan pero tan contento con el barco que ha creado. Al día siguiente Pedro fue temprano al río, llevaba su barco en los brazos, había llegado el día de la prueba, era hora de saber si su barco realmente podría navegar. Si sus medidas no fueran exactas, flotaría sin ninguna inclinación. Con mucha ansiedad puso su barco en el agua. ¿Qué alivio sintió? Los mástiles se mantuvieron derechos, mostrando un equilibrio exacto. Solamente se mecían suavemente con el movimiento del agua. La brisa llenó las velas y su barco se deslizó por el agua con una facilidad admirable. Pedro sintió que no podía contener su alegría y satisfacción. El éxito de su creación cautivó tanto su admiración que no vio que se acercaba cada vez más la corriente del río. De repente el velero giró con la corriente y, aumentando velocidad, comenzó a alejarse río abajo. Pedro soltó un grito de desesperación y se echó a correr detrás de su barco. Intentó alcanzarlo con una vara larga, trató de arrojar piedras al otro lado de él para que el oleaje del agua empujara el barco hacia donde él lo esperaba. A pesar de todo, el barco parecía burlarse de su dueño. Llevado por la corriente, se perdió de vista. Al fin, rendido y desconsolado, Pedro se tiró en el suelo y lloró. Su barco, la obra de sus manos, el amor de su vida, se había perdido. Unos días después, su papá invitó a Pedro a acompañarlo al pueblo para hacer algunas compras. Creyó que tal vez le ayudaría a olvidarse de su barco. A Pedro siempre le gustaba ir al pueblo, le fascinaba todo lo que se veía en las vitrinas de las tiendas. Pero ese día iba un poco distraído, pensaba en su barco perdido. De pronto Pedro gritó y asió a su papá del brazo. «Papi», exclamó, «mire mi barco». «No puede ser, hijo», dijo su padre, «tu barco se perdió lejos de aquí». «Papi, yo sé, pero ese barco es mío, yo lo reconocería en cualquier lugar. Yo sé que es mío. Yo voy a entrar en la tienda a traerlo». «Pedro, seguramente es un barco que se parece al tuyo, pero no puede ser, además no puedes llevártelo sin hablar con el dueño de la tienda». Pero Pedro ya había entrado en la tienda. Cuando su papá lo siguió, encontró al dueño de la tienda hablando con Pedro con voz enojada. «Tú no puedes llevarte ese barco sin pagarlo, muchacho». Pedro le respondió: «Señor, pero ese barco es mío, yo lo hice». Y le contó lo que había pasado. «Lo siento, muchacho», respondió el propietario, «ayer por la mañana pasó aquí un muchacho vendiendo ese barco. Él lo había encontrado, me gustó el barco y lo compré, así que ahora es mío. Si tú lo quieres, tendrás que pagarme el precio que le he puesto». Pero se sintió muy mal. Pedro se sintió muy mal. Comprendió lo que había sucedido. Aquel muchacho había encontrado su barco. Como era tan bonito, pensó venderlo. Ahora aquí estaba su barco, pero tenía que comprarlo. Durante los próximos días, Pedro buscó trabajo donde quiera que se lo dieran. A duras penas y con mucho esfuerzo, reunió el dinero necesario y volvió al pueblo. Entró en la tienda y compró el barco. Al salir de la tienda le dijo al barco, Pedro, hablando con su barco nuevamente, y le dijo lo siguiente: «Ahora eres 2 veces mío. Primero porque te hice y ahora porque te compré». Amigos, nosotros ante Dios somos como el barco de Pedro. Somos de Él porque Él nos hizo, pero nos hemos alejado de nuestro dueño siguiendo la corriente de este mundo y del pecado. Dios tanto nos amó que ha pagado un precio muy alto por nosotros, la sangre de su Hijo Jesucristo. Somos 2 veces suyos.
Debemos pues obedecerle en agradecimiento a lo que Él hizo por nosotros. Puestos de pie, por favor, vamos a orar. Con esa palabra en el corazón y en la mente, vamos a reconocer a nuestro dueño, nuestro Señor, nuestro Creador, pero a la vez aquel que compró el precio de nuestras vidas con su propia vida, su sangre. Y vamos a rendir nuestro corazón delante de Él con una oración sincera, que fluya, que salga del corazón diciendo: Señor, ayúdame a reconocerte siempre como mi Dios, mi dueño, y saber que lo que tengo solamente es venido de tu mano para administrarlo correctamente. Padre, gracias. Gracias porque somos dos veces tuyos. Te pertenecemos, Señor. Primero porque nos has creado, y después aún cuando nos hemos alejado tras la corriente de este mundo y hemos pensado que somos nuestros propios dueños, aún así tú viniste a este mundo para rescatarnos y entregar tu vida como precio precioso por nuestras vidas. Somos dos veces suyos porque también nos has comprado, papá. Y te damos gracias porque ahora te hemos reconocido. Te reconocemos, papá. Y te reconocemos como nuestro dueño. Queremos dejar delante de ti nuestras vidas en tus manos. Pedirte perdón primero por olvidar muchas veces que somos tuyos, por actuar y vivir en la vida como si seríamos los dueños de nuestra propia vida o nuestros propios dioses, sin considerar que tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro dueño, y antes de hacer algo tenemos que consultarte, preguntarte en cómo vivir esta vida, porque nosotros no sabemos. Pero cuando te preguntamos, tú guías nuestra vida en obediencia y hay menor sufrimiento, menor dolor después de obedecerte, papá. Y aún en medio del dolor no estamos solos, porque tú nos acompañas. Pero solo es cuando reconocemos que te pertenecemos doblemente, que somos dos veces tuyos. Padre, ayuda a mis hermanos en el día a día a no olvidar esta palabra. Sella tu palabra en sus corazones, papá, y séllalas también en sus mentes, para que no se olviden que te pertenecen, para que no nos olvidemos que te pertenecemos, papá. Somos tuyos, papá. Dejamos delante de ti nuestras vidas y te pedimos que nos ayudes a vivir la vida que tú quieres que vivamos. Delante de ti nos dejamos, papá, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento un momentito, por favor? Les he traído un regalo para la iglesia, una donación de parte del ministerio en el cual sirvo. Se llama La Voz de los Mártires. Algunos quizá ya conocen esta revista, la revista La Voz de los Mártires. En otros títulos, claro. Le encargué al pastor Juan que les entregue los dos volúmenes anteriores, pero hoy traigo un tercer volumen de la revista de La Voz de los Mártires, que se llama Colaboradores en el Evangelio. Los que no saben, sirvo juntamente a mi esposa y a un equipo de trabajo en todo el país a nuestros hermanos que sufren persecución en el mundo entero, en más de 70 países. Y algo que hemos aprendido en estos últimos 3 años que estamos sacando adelante este trabajo es que uno no puede orar por alguien desconocido. Entonces nuestro trabajo aquí, en un país que no hay persecución como en esos 70 países que les comento, es contar los testimonios, las historias reales de nuestros hermanos que están sufriendo, y muchos de ellos muriendo solo por reconocer a Dios como su creador, su dueño, y como aquel que ha comprado sus vidas, como hoy vimos. Así es que la revista tiene ese propósito: conocer más de nuestros hermanos. No son otra iglesia, aunque quizá están lejos de nosotros, son parte de nuestro cuerpo, el cuerpo de Cristo, la iglesia.
Y en esta revista que van a llevar algunos a casa hoy, están más de 7 países, los testimonios de 7 países donde viven nuestros hermanos. La manera que vamos a utilizar para que toda la iglesia pueda conocer estos testimonios, estas historias de nuestros hermanos, inclusive sus propios rostros reales y los testimonios que ellos pasan en la vida que les toca vivir, la manera que la vamos a usar es de una manera rotativa. No tenemos ahora revistas para todas las familias, así es que voy a entregar estas revistas a la iglesia, 12 revistas. ¿Y cómo va a ser la manera para que todos lean? Hoy, al momento de salir, al finalizar, los que les gusta leer y quieren leer primero la revista, pídanmela por favor la revista al final. Se pueden llevar uno por familia. ¿Ya? Entonces hoy van a llevar 12 familias a casa la revista, pero como préstamo nomás, no es de ustedes. ¿Por cuánto tiempo les vamos a prestar la revista? Por una semana. Entonces, en esta semana tienes para leer papá, mamá, hijos, los que viven en casa. Leer esta revista, cuídala. Se va a hacer vieja después en el uso, no hay problema, pero la idea es que no se rompa. La próxima semana, el otro domingo, tráela y devuélvela a nuestros hermanos, los líderes, Orlando, cualquiera, Cris o cualquiera de los hermanos, para que 12 familias más se la lleven a casa. En 3 semanas a un mes, todas las familias deben haber leído esta revista. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Entonces, llévenla a casa hoy como préstamo, le pertenece a la iglesia la revista, y al final, cuando se termina todo, si alguien ya se dio cuenta que todas las familias llevaron y dice, pero yo quiero tener esa revista en casa, y ahí hacen subasta con el pastor Juan y ven quién se la lleva a casa. El que paga más ya se la lleva, ¿no? Es una broma. Ahí ven, el pastor quizá ya les puede regalar a los que valoran más la revista. Yo sé que a veces no nos gusta leer mucho, pero es tan importante que leamos, y más que todo si son las historias reales de nuestros hermanos. ¿Les gustó la historia de Pedro? Ya cuando leemos nos pasa eso, conocemos algo y nos impacta y podemos compartirla. Lo mismo, no hay historias así, es una historia inventada, claro, que representa una verdad. Aquí van a encontrar historias reales, pero igual de inspiradoras, o más inspiradoras inclusive, que nos ayudan a conocer a nuestros hermanos y ver que están sufriendo, pero a pesar de su dolor dicen, voy a seguir adelante, voy a seguir a Cristo. Así es que por favor léanla, oren por nuestros hermanos, pero luego traigan otra vez la revista para que otras familias se beneficien de los testimonios de nuestros hermanos. Los espero en la parte de afuera. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias.